Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a presentar en el actual proceso de certificación ambiental, la manera como se está aplicando en el sector energía y minas, cuál podría ser el impacto previsible del SENACE. Esto desde el punto de vista de una consultora y ya no desde el punto de vista de los creadores de la norma. Entonces esto es un punto de vista mucho más aterrizado en el día a día y en los trámites ante los sectores competentes. Entonces, primero, el marco legal de la certificación ambiental, esto es claro, la Constitución Política, la Ley General del Ambiente, la Ley del CIA, su reglamentación, y ahora la Ley de Creación del SENACE. De este conjunto de normas que han venido evolucionando, como nos han explicado los abogados, tenemos una serie de conceptos que es importante entender porque explican la complejidad de este trámite, que es la transsectorialidad, la participación ciudadana, la indivisibilidad y la obligatoriedad de la certificación ambiental, lo que pone los permisos ambientales en la ruta crítica de todos los proyectos. Entonces, la ley que regula la certificación ambiental es la ley del CIA. Esta ley dice claramente que los estudios de impacto ambiental deben ser categorizados para luego ser evaluados con 3 instrumentos distintos. El primer instrumento, o categoría 1, es una declaratoria de impacto ambiental para proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. La segunda categoría es el semidetallado, que es el estudio de impacto ambiental que para proyectos que la ejecución puede originar impactos ambientales moderados. Y por último está la categoría 3, que es el estudio de impacto ambiental detallado, que es el que el SENACE entraría a evaluar, que básicamente son los proyectos de características cuya envergadura y localización pueden producir impactos ambientales significativos, cuantitativa y cualitativamente. Entonces, el administrado, ¿qué cosa hace para que le den esta categoría? Según la ley, esto se viene implementando de maneras distintas en distintos ministerios. Básicamente, ellos presentan un documento que se llama la evaluación ambiental preliminar, en la cual describe el proyecto, una breve descripción del medio físico y social, un pequeño plan de participación ciudadana y básicamente medidas de prevención, plan de seguimiento, plan de cierre o abandono, esto a nivel de perfil muy básico, un cronograma de ejecución y un presupuesto de implementación. Presenta este escrito a la autoridad competente y la autoridad competente lo revisa y decide en qué categoría cae esto. Y es así que empezamos a tener los plazos para la certificación. Todo esto según el anexo del reglamento del CIA. Entonces, este proceso de clasificación debería durar 30 días, según la ley. En ese proceso se evalúa la declaratoria de impacto, el documento, la evaluación preliminar ambiental. Se evalúa, se emite la certificación, si es categoría 1, se le da pase, se le pide que sea una declaratoria de impacto ambiental, o en todo caso se le asigna categoría 2 o categoría 3, y en este plazo de 30 días la autoridad competente debe aprobar los famosos términos de referencia, el índice del estudio, como bien nos explicaban. Entonces, el administrado pasa a ejecutar el estudio. Generalmente un estudio de estas características, dependiendo la autoridad, te piden mínimo que caracterices todo un año hidrológico, entonces estamos hablando de 8 a 12 meses de lo que te puede tomar elaborar un estudio, y luego lo presentas. En el caso, lo presentas a la autoridad competente, tal como está planteado ahora. En el caso de los semidetallados, según ley, la evaluación debería demorarles 40 días, y uno tiene 30 días para subsanar las observaciones que te puede hacer la autoridad. Luego hay 20 días para que se expida la resolución respectiva de aprobación del documento, si es el caso, si es procedente. Para el estudio de impacto ambiental detallado,
los esquemas son similares, pero los plazos son más largos, porque es un documento más extenso. Entonces tiene 70 días para la evaluación, 30 días para subsanar las observaciones y 20 días para que la autoridad emita la resolución de aprobación. Este plazo uno puede presentar un escrito, se puede aplazar más o menos 40 días, en fin, pero básicamente estamos hablando de 120 días. Entonces, desde que uno entrega el documento, y si estos plazos se estuvieran cumpliendo, tendríamos, en 120 días tendríamos una resolución de aprobación o en su defecto una negación. Pero en el marco legal que les he explicado hay una serie de palabritas y de conceptos como la transsectorialidad, que está en la Ley General del Ambiente, artículo 53, la participación ciudadana, también en la Ley General del Ambiente, y una serie de cuerpos legales más, y la indivisibilidad de todos estos documentos ambientales. Entonces, estos conceptos implican una serie de tramitaciones previas a esta categorización, digamos, y previas y paralelas que vuelven la obtención de la categorización todo un trámite de por sí tremendamente complejo. Entonces, para tratar de graficárselos, y si asumimos que en el sector de energía y minas, que tengo la suerte de que el proyecto que estoy evaluando no está en ninguna área de amortiguamiento de una área natural protegida, tampoco está dentro de la misma área natural protegida, sino está en un terreno sin ninguna consideración legal especial de tipo ambiental, tenemos que, ahorita esto es en plazos de lo que se demora el ministerio, tenemos que la aprobación de los TDRs, bueno, la evaluación ambiental preliminar es aproximadamente 2 meses, no 30 días, pero la aprobación de los TDRs es 1 mes. Sin embargo, el ministerio está pidiendo que las empresas consultoras, le pide al administrado para que las empresas consultoras cumplan con lo que se llama una autorización de investigación científica ante la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura. Esto es básicamente mis permisos de colecta de muestras. Que esto es un trámite que se hace para investigaciones académicas. Lo está pidiendo para los estudios de impacto ambiental, que tiene cierta lógica porque es un documento con contenido científico, y ese trámite ante el Ministerio de Agricultura demora unos 2 meses. Luego está la aprobación del Plan de Participación Ciudadana, el famoso PPC, que es básicamente mi hoja de ruta para aplicar todo el mecanismo de participación ciudadana a lo largo del proceso de desarrollo del estudio de impacto ambiental. Y este trámite son 150 días. Entonces, 150 días para tener mi categorización y poder salir a elaborar mi línea base, o sea, poder empezar a hacer mi EIA. 150 días en el mejor de los casos. Tenemos, complejizando la figura, si tengo la mala suerte de que estoy en un área natural protegida, ahí tengo que evaluar realmente si vale la pena meterme en esto, los trámites se vuelven más complejos. Tenemos que pedirle al Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Natural de Áreas Protegidas, una emisión de compatibilidad que ahora sí se nota que hay un esfuerzo por parte de la autoridad para agilizar este trámite, pero en promedio está demorando unos 4 meses. Asimismo, los TDR que antes aprobaba el Ministerio, los tiene que poner en conocimiento del CERNAM. Y el CERNAM también, este trámite de presentarlo al Ministerio para que lo derive al CERNAM, haya observaciones y regrese, demora unos 3 meses. En el mismo ejemplo, la presentación y aprobación del Plan de Participación Ciudadana, también unos 3 meses. Luego, la autorización de evaluación de recursos naturales y medio ambiente ante el CERNAM. Una vez que tengo mi compatibilidad, yo tengo que presentarle al CERNAM no solamente los TDR, sino un plan de investigación científica, por así decirle, lo mismo que te pide el Ministerio de Agricultura, para decirle, señores, yo voy a entrar a esa área natural, voy a monitorear estos puntos, voy a colectar acá. Eso se demora aproximadamente unos 2 meses.
Y por último, ya esto en la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental, la opinión técnica vinculante que pide la ley del CEIA, que son otros 2 meses. Esto es 420 días. ¿Dónde están los 120 días? Y el peor caso de todos es cuando estamos en una zona de amortiguamiento de un área natural protegida. Porque en este caso no solamente lidio con el Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad competente, sino lidio con el CERNAM y con Agricultura, con los 3 al mismo tiempo. Entonces tenemos, como ya les expliqué, la emisión de la compatibilidad ante el CERNAM, la opinión técnica respecto a los TDRs, todo esto es ventanilla única. Ya es ventanilla única el Ministerio de Energía y Minas para todos estos trámites. O sea que no es nada nuevo lo de la ventanilla única con el SENACE, por lo menos en el sector energía y minas. Unos 3 meses, presentación y aprobación del plan de participación ciudadana, de nuevo la autorización de investigación científica, en fin, estamos hablando de 570 días, más de un año, en trámites burocráticos para poder empezar a hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, esto es la realidad, esto es en lo que estamos. Entonces, siguiendo con esta explicación para poder entrar después a cómo aterriza el SENACE en estos trámites complejos, tenemos ahorita que los trámites previos que se presentan ante el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, que son el PPC, los términos el PPC es Plan de Participación Ciudadana, los TDR, términos de referencia, el permiso de colecta, la compatibilidad con el área natural protegida en caso sea requerida, el plan de investigación, todo eso está demorando de 6 a 15 meses para poder empezar a hacer el estudio de impacto ambiental. Luego, la elaboración de un estudio de impacto ambiental detallado, que capture por lo menos un ciclo hidrológico, oscila entre 8 y 12 meses, y luego ya el proceso de aprobación de este documento con las opiniones técnicas de los sectores, porque todos los sectores involucrados a los cuales les pedí permiso en el trámite previo tienen que opinar sobre el documento. Entonces, de nuevo, ventanilla única, Ministerio de Energía y Minas deriva al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Agricultura, si hay que lidiar con la Autoridad Nacional del Agua, con la Autoridad Nacional del Agua, al CERNAM, en fin. Es el proceso de aprobación, incluida la audiencia pública, está demorando de 12 a 24 meses. Eso es un estudio de impacto ambiental detallado. Entonces, el proceso en promedio demora de 16 a 51 meses, son de 2 a 4 años. Lo que demora obtener una certificación ambiental para un proyecto detallado, para un estudio de impacto ambiental detallado. Según la ley del CEIA, los plazos deberían ser entre 15 y 17 meses si tomamos en cuenta lo que demora elaborar el estudio de impacto ambiental. Entonces, entre 1 y 2 años. Entonces, nos está tomando el doble de tiempo. Entonces, es en este contexto que se está creando el SENACE. Entonces, el 20 de diciembre, el gobierno crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles mediante la ley 29968. Todos sabemos, ya nos han explicado las tendencias en legislación ambiental, en institucionalidad ambiental a nivel latinoamericano, y también la presión social por buscar independencia mediante un organismo que no dependa del Ministerio de Energía y Minas, pero lo que nos queda claro es que en el momento que se crea este organismo, el discurso del presidente de la República fue fortalecer la confianza de la población en la calidad de estos estudios, que conllevará a la reducción de potenciales conflictos ambientales. Ese es el fondo del asunto. Quieren, el Ministerio de Energía y Minas es percibido como juez y parte. Hay que sacar esto en otro lado y tratar de buscar cierta imparcialidad. Entonces, ¿qué es el SENACE? Es un organismo público con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente. Todo esto ya nos lo han explicado los doctores. Forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, del CEIA, y sus funciones son revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, a categoría 3, que les he explicado.
de los proyectos de inversión pública, privada o mixta, y de proyectos de alcance nacional o multirregional, excepto los proyectos excluidos por decreto supremo. Eso es lo que dice la ley a grandes rasgos. Y las competencias sectoriales, ¿qué fue de todo este universo de instituciones con las que yo lidio actualmente? Bueno, el artículo 15 de esta ley dice que ellos pasan a, como nos describieron, son básicamente unos satélites que giran alrededor del SENACE y que brindan información técnica, participan en el proceso de supervisión de elaboración del estudio de impacto ambiental. Todavía no tengo claro qué es eso, pero lo vamos a ir descubriendo a medida que se vaya implementando. Y también deben emitir opinión técnica previa respecto de los términos de referencia. Eso es otro tema que también vamos a ver cómo lo aterrizamos. También tienen que emitir opinión técnica sobre los aspectos técnicos del EIA en sí mismo y mantienen funciones vinculadas a la regulación y promoción de las actividades a su cargo. Entonces, en todo este contexto, ¿dónde aterriza el SENACE? Por lo que hemos revisado y hemos conversado con los sectores, el SENACE está aterrizando en este sector, o sea, en lo que es la elaboración del EIA en sí y el proceso de aprobación. Todos estos trámites previos, que en algunos casos son 1 año y medio, todavía están quedando en los sectores competentes, según cómo está planteada la ley. Vamos a ver el reglamento cómo lo termina definiendo. Pero acá empiezan a surgir ciertos temas que es vital que el reglamento los aborde, como por ejemplo el tema de los TDR, los términos de referencia, el índice del estudio de impacto ambiental. Me cuesta mucho creer que el sector competente elabore los TDR y el SENACE los reciba sin decir nada al respecto. El SENACE tiene que velar, porque él es el responsable, de que este estudio tenga una base científica, tenga una rigurosidad. Entonces no queda claro por qué los términos de referencia aún están en el sector competente. Deberían estar asumidos dentro del SENACE mismo, ya que ellos son los que van a velar por el desarrollo de este estudio de impacto ambiental. El otro tema que genera también preocupación es la participación ciudadana. La participación ciudadana, vamos a entrar a más detalle en esto, queda todavía suelta en la ley, no se menciona mayor cosa al respecto. Se entiende que los PPC los aprueba el sector competente. Entonces, el SENACE va a tener que lidiar con un plan de participación ciudadana que aprueba otro sector. Y en caso de problemas, conflictos, ¿cuál es el margen de maniobra del SENACE? Cuando uno va a las audiencias públicas, a los talleres participativos, para un estudio de impacto ambiental detallado, me cuesta creer que la población no pida a un representante del SENACE presente ahí. Seguiríamos con el representante del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, acá hay varias cosas que todavía hay que pulir en el reglamento. Entonces, de este análisis que les voy trayendo... Bueno, hola, ya, regresemos acá al micrófono a la antigua. De este análisis, hay varios temas que merecen ser profundizados. Ya les mencioné el tema de la clasificación ambiental. La ley omite pronunciarse respecto a la entidad competente para la clasificación ambiental. Entonces, estamos entendiendo que todavía es el sector competente. ¿Aló? Ya. De lo que nos ha, digamos, sido indiscreto el funcionario del Ministerio del Ambiente, se está conversando para que se mantenga en los sectores, pero vamos a ver cómo lo define el reglamento. La opinión previa, los sectores cuya competencia se delega deberán omitir opinión previa a los TDR. Eso es otro tema que también, ya lo mencioné antes, vamos a ver cómo se termina definiendo. Esta opinión previa nace de la clasificación ambiental. Entonces
La autoridad competente recibe estos documentos, hace la clasificación y hace la consulta. Ellos hacen la consulta a los demás sectores, Cernam, ANA, Agricultura, o se lo envía al SENACE para que el SENACE haga esas consultas. Entonces, todavía acá hay varias cosas que aterrizar. La opinión técnica, las autoridades sectoriales emitirán opinión técnica sobre aspectos técnicos de LEIA, lo que incrementará los plazos de evaluación de estos instrumentos. Si ya tenemos el SENACE, y el SENACE tiene que fiscalizar la evaluación de este documento, de este estudio de impacto ambiental detallado, y tiene que hacer las gestiones, tiene que hacer la evaluación para su aprobación, el administrado va a tener que lidiar no solamente con el SENACE, sino con todos estos otros actores, porque el SENACE no se está desvinculando de ellos en ningún momento. Entonces estamos creando una institución más que todavía vamos a ver cómo funciona, pero la ley no presenta mayor claridad al respecto. En la tercera etapa de implementación de lo que nos estuvieron explicando, se aprobará la transferencia de las funciones de los sectores competentes al SENACE, momento en el cual el SENACE se hará cargo de la clasificación anticipada. Este es un nuevo concepto, en coordinación con el sector correspondiente. Entonces ya empezamos yo ya les expliqué cómo la ley del CEIA te pide una evaluación ambiental preliminar para poder darte la categoría, para ver si es detallado y ir al SENACE, o te quedas en el sector si es una declaratoria de impacto ambiental o un semidetallado. Acá ya hay otra frase que es la clasificación anticipada, es otro concepto que no reemplaza, porque dice que la clasificación anticipada de proyectos no eliminará el procedimiento de evaluación ambiental preliminar prevista en la ley y el reglamento del CEIA. Entonces tenemos dos conceptos ahí que hemos tratado de graficar acá, para poner en evidencia un poco cosas que tienen que abordarse en el reglamento. Tenemos al titular. El titular quiere hacer un estudio de impacto ambiental, tiene el camino como es ahora, presenta su evaluación ambiental preliminar al sector competente, el sector competente que tiene que emitir los TDR, los consulta, o sea, las opiniones transsectoriales, ya sea el Cernam, la Dirección General Forestal, la Autoridad Nacional del Agua, en fin, los que tengan que ser consultados, para luego tener un TDR consolidado y final y entregárselo al SENACE. Eso es más o menos una interpretación que se puede tener de la ley ahora, pero este concepto de clasificación anticipada, parece que el SENACE se va a juntar con el sector competente y va a hacer una lista de proyectos que directamente entrarían a ser evaluados como categoría 3 y se evitaría la evaluación ambiental preliminar, lo cual hace un camino directo. Y es el SENACE mismo el que hace las consultas para los TDR a los sectores. Esto es una interpretación que nosotros hemos hecho tratando de leer la ley y encontrarle cierta lógica. El tema es que la ley dice que los dos sistemas conviven. Conversando con doctores me dicen que hay un término que usan doctores abogados, no médicos. Me dicen que la realidad siempre supera la norma. Entonces, probablemente en esta clasificación anticipada hayan proyectos que se escapen, que no estén en la categoría. Entonces, por eso se mantiene la evaluación ambiental preliminar. Pero, si se fijan en este diagrama, ¿dónde está el beneficio para el administrado en cuanto a agilizar los plazos y agilizar los trámites? Estamos creando una institución más que va, en vez de que sea el sector competente el que pide las opiniones, las va a pedir el SENACE y el sector competente va a hacer una opinión más. Entonces, esto, leyendo la propia ley, hay ciertas cosas como el titular deberá presentar los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto ante el SENACE. Esto es en lo que hemos visto acá, la clasificación anticipada, ¿no? En caso esté en la lista. El SENACE cuenta, por ley, con un consejo técnico consultivo,
que nos estuvieron explicando que asesoraba a los ministros con capacidad técnica para evaluar y aprobar los TDR. Por tanto, el SENACE debería evaluar los TDR sin opinión técnica previa de la autoridad sectorial. ¿Por qué estamos persiguiéndonos la cola de nuevo? Entonces, si este Consejo Técnico Consultivo es un órgano integrado por 5 especialistas de reconocida experiencia y la autoridad sectorial transfirió sus funciones al SENACE, ¿por qué el SENACE necesita la opinión previa de los TDR del sector? La puede pedir, pero todo esto repercute en los plazos de aprobación que, como vemos, son tremendos, Estamos hablando de todos estos procesos demora de 2 a 4 años. Entonces, tratando de proponer algo como un aporte, nosotros, bueno, si efectivamente la realidad siempre supera la norma, si es necesario mantener la evaluación ambiental preliminar y que el sector competente les presente un borrador de TDRs, de términos de referencia al SENACE, y también existe la clasificación anticipada, lo lógico sería que los términos de referencia sean consultados a las opiniones transsectoriales, pero ya el sector competente, ¿para qué va a ser consultado? No tiene sentido. El otro tema que también queríamos llamar la atención es el tema de la participación ciudadana. La participación ciudadana, para los que estamos en el sector, en consultoría o los titulares de los proyectos, es un tema crítico, es un tema durísimo. Es muy complejo explicar documentos de esta naturaleza al común de las personas, y siempre se puede prestar para malos entendidos y para manipulaciones. Entonces, pero la norma es clara. La participación ciudadana es parte esencial del proceso de certificación ambiental. Punto, hay que hacerlo. Sin embargo, esta participación ciudadana canaliza frustraciones sociales no relacionadas a los procesos de certificación ambiental. Para los que estamos en el sector, ¿cuántas veces hemos tenido talleres de participación o audiencias en los cuales terminamos discutiendo de problemas que nada tienen que ver con el proceso de certificación o con el proyecto que nos lleva a esta reunión? Es palestra para movimientos políticos de toda índole, y es la oportunidad dorada para boicotear los proyectos de inversión. Te tiras abajo la audiencia y el proyecto entra en espiral. Y hay un detalle: la ley de creación del SENACE evita abordar este tema, por lo que queda claro que la competencia sigue siendo sectorial. Entonces, yo me atrevo a decir que el SENACE no quiere comerse este lío todavía. Lo va a tener que hacer en algún momento, pero todavía quiere ir pasito a paso. Entonces, profundizando este tema, precisamente nos han estado explicando que el Ministerio de Energía y Minas es percibido como promotor de inversiones privadas y por lo tanto genera desconfianza en la población como un interlocutor imparcial. O sea, no puede ser que el Ministerio de Energía y Minas empuje el proyecto, a la vez evalúe el estudio de impacto ambiental y emita la aprobación, en fin. Entonces el SENACE o el Estado tiene dos caminos. Uno, el SENACE asume el proceso de participación ciudadana en su totalidad, desde la aprobación del plan de participación ciudadana hasta la audiencia pública. O el SENACE no interviene en el proceso y se mantiene como un organismo técnico, ambiental, imparcial, y el proceso de participación ciudadana deberá ser encauzado a través de otro instrumento, un instrumento de gestión ambiental, de gestión social, perdón, ad hoc, desligado del proceso de certificación ambiental, administrado inclusive por otra institución, pero lo ideal es que no sea el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, esto nos lleva a, ya estos son yo reflexionando al respecto y un par de propuestas que hemos hecho como empresa. La manera
que nosotros vemos para tratar de destrabar este problema de la participación ciudadana y todas las aristas que salen de ella, porque es una caja de Pandora, se debería crear, y esto es a modo de propuesta, y que tampoco le toca al SENACE desarrollarlo, ni que se ponga en el reglamento, ni en la ley, ni mucho menos, pero ya que el SENACE la ley de creación del SENACE no menciona este tema, alguien tiene que ponerlo en la mesa, a ver qué ideas salen e iniciar una discusión al respecto. Pongamos que se cree un estudio de inclusión social paralelo al estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental sigue su camino, tendrá sus participaciones, su participación ciudadana muy calificada, universidades, profesionales, colegios profesionales, todo mantenido en el ámbito técnico, mientras que todo este tema de acercarse a la población debería ser canalizado a través de este otro instrumento. ¿De qué se trata esto? Es un estudio de línea base social del área de influencia del proyecto, caracterizando en detalle los problemas socioeconómicos y las carencias de servicios e infraestructura. ¿Cuáles son las frustraciones de esta población? Se les ha prometido por décadas carretera, presa, irrigación. Viene la empresa minera con una participación ciudadana para un proyecto minero, y esta frustración de décadas va a encontrar su cauce por el taller participativo del estudio minero, que no tiene que ver con el tema. Entonces, una vez que se identifique esto, se debe incluir la identificación y evaluación de los beneficios para la sociedad, distinguidos en dos grupos: los relacionados al flujo económico del proyecto en la fase de construcción y explotación, y los relacionados al canon y los tributos. Lo que estamos tratando de coser acá es si el proyecto minero va a generar, porque queda claro que no es función de la empresa o del administrado desarrollar esta infraestructura, pero si ya la aprobación de este documento va a generar que este proyecto se desarrolle, y porque todo documento de impacto ambiental tiene que desarrollarse con una factibilidad ya hecha, ya hay flujos de caja y ya se puede presumir cuáles van a ser los aportes al fisco. Entonces, en este estudio de inclusión social se debería comprometer cierto porcentaje de esos aportes del fisco, ya sea a través del canon o a través de otros impuestos. O sea, hay que planear la utilización de estos recursos del canon, definiendo una línea de acción de proyectos de infraestructura y servicios básicos, y este estudio de inclusión social debería priorizarlos. Y todo un cronograma de implementación con el respaldo económico de los flujos de caja del proyecto hacia el Estado peruano. Entonces, en este caso, uno se acerca a la población para hablar de participación ciudadana con algo mucho más concreto. Entonces, se acude a la consulta ciudadana con la información del estudio de inclusión social concluido. Y si la consulta si es aprobatorio, si la gente está de acuerdo, es vinculante. O sea, el Estado peruano tiene que dirigir obligatoriamente esos fondos de las rentas, de los impuestos que recupere, que saque de este proyecto, a esta infraestructura en la zona de influencia del proyecto. Ahora, ya esto acá, yo ya en una noche de bohemia, si estamos hablando de que tiene que ser si el Ministerio de Energía y Minas ya está un poco golpeado, ya ha perdido un poquito de credibilidad, y el SENACE no quiere hacerse del pleito, bueno, ¿para qué está el MINDIS? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Me parece una herramienta que podría caer dentro de sus competencias. Entonces, con esta propuesta, voy cerrando mi presentación, este breve análisis de puntos para mejorar en el reglamento de la ley, y cómo todo este esquema que los abogados nos han explicado en términos muy generales aterriza en el contexto actual de la certificación ambiental. Unos comentarios finales. El reglamento de la ley del SENACE debe abordar con claridad los trámites previos y las consultas transsectoriales, a fin de agilizar los plazos de tramitación. Eso es esencial.
Las opiniones técnicas transsectoriales deben restringirse al ANA o al CERNAM o a la institución que le toque, pero el sector competente, el Ministerio de Energía y Minas, ya no debería andar siendo consultado al respecto. El SENACE tiene que asumir ese rol. La aprobación de los términos de referencia debe autorizar a realizar la línea base de los estudios ambientales, evitando procedimientos de investigación científica para entrar a la zona de amortiguamiento ante el Ministerio de Agricultura, o la evaluación de estos planes de evaluación de recursos naturales y medio ambiente para entrar a las áreas naturales protegidas, son todos estos trámites que les he dicho que antes de empezar el EIA le están demorando como un año. Y por último, los procesos de participación ciudadana deben ser revisados a fin de definir claramente la institución encargada de llevarlos a cabo, el alcance de estos procesos, en cuanto a manejar las exigencias de la población y qué se le pone en mesa a la población. Ahorita el gobierno lo soluciona todo con estas mesas de diálogo, pero es una vez que estalló el chupo. En cambio, un instrumento, esto ya debería manejarse desde el plan de participación ciudadana y a través de un instrumento de inclusión social. Y sería ideal, y eso es otro tema también para dar toda una charla, es cómo cosemos este proceso de participación ciudadana a la consulta previa, que es otro gran tema que todavía está por abordarse. Y bueno, con estas ideas y estos pensamientos los dejo y les agradezco mucho su tiempo. Y quisiera empezar con la pregunta que le hice al funcionario del Ministerio del Ambiente. Ustedes se acuerdan, yo les pregunté cuándo se va a reglamentar la ley. ¿Y a qué viene esta pregunta? Entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de enero del 2013, en el lapso de 2 años, el Ejecutivo ha promulgado 66 leyes. 20 de estas leyes tienen reglamento. 46 de estas leyes no tienen reglamento. Y de estas 46 leyes, 31, en el caso de 31 de estas leyes, ha expirado el plazo que el mismo Ejecutivo se dio para promulgar el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que se está interrumpiendo el proceso normativo, que se está afectando la seguridad jurídica. Una ley tiene un carácter general, propone conceptos, ideas e instituciones que tienen que ser desarrolladas en el reglamento. El reglamento tiene que establecer las condiciones para la viabilidad de esta norma que tiene rango de ley y que es promulgada por la más alta instancia de gobierno del país. Lamentablemente, la promulgación de las leyes, de los reglamentos, se ha convertido más bien en un campo de disputa política entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el cual el equilibrio de poder en determinada bancada, los intereses que puedan haber quizá en juego, no contribuyen precisamente a que la promulgación de estos reglamentos fluya con la celeridad que todos quisiéramos. Entre las muchas normas para estas 30 y 46 que no tienen reglamento, solamente quisiera resaltar 2. La ley de regalías mineras, que supone que reemplaza al nominal óvulo minero, no tiene reglamento, y la ley del SENACE tampoco tiene reglamento. Acabamos de escuchar que esperamos que en la segunda fase del proceso de implementación del SENACE ya hay un reglamento. Ojalá hagamos un voto de confianza, porque lo que nos dijo el mismo funcionario del Ministerio del Ambiente es significativo. Tardaron 9 años para reglamentar la Ley General del Ambiente. O sea, ojalá que el SENACE pues no se demore tanto, ¿no? Y hay un tema sobre el cual se ha referido el arquitecto Delgado, y le agradezco su exposición porque me ahorra una serie de cosas y puedo entrar en materia directamente. A la fecha, el Viceministerio de Interculturalidad no ha publicado el listado, la base de datos de pueblos originarios a los cuales tiene que someterse a la consulta previa. Y quiero detenerme solamente muy brevemente en la ley. La ley otorga a los pueblos indígenas y originarios el derecho a ser consultados ante la realización de cualquier proyecto de cualquier entidad pública o privada que pueda afectar su identidad cultural, su calidad de vida o su desarrollo. Pero aquí hay algo, y aquí está el detalle quizá más fino de todos. La ley otorga al Estado la potestad de decidir discrecionalmente, por sí y ante sí, si el proyecto sigue adelante, aun cuando el resultado de la consulta sea negativo. Entonces, la ley otorga un derecho cuyo ejercicio carece de efectos vinculantes, no obliga a nadie, pero siendo un derecho, todos se sienten empoderados,
todos se sienten partícipes, todos sienten que finalmente ha llegado el momento de hacer sentir su voz de una u otra forma. Y es aquí en el momento en el cual la interfase entre la participación ciudadana y la consulta no está nada clara. Esperamos de todo corazón y hacemos votos porque no sea necesario 9 años, que el reglamento arroje luces sobre este tema particularmente espinoso. El derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Y aquí en este caso la no publicación de esta base de datos hace que aquello que se supone es uno de los sustentos y los pilares más importantes de crecimiento económico de nuestro país no se cumpla, la seguridad jurídica. Yo no puedo, solo por poner un ejemplo, Conga era rentable con los precios de este año. Los precios del oro están bajando. Quizá cuando el clima social en Cajamarca mejore y Conga pueda salir adelante porque la gente haya entendido que el proyecto no es necesariamente malo, deje de ser rentable. En consecuencia pasará como Antamina. Antamina fue descubierto creo que 60 años antes de entrar en producción. Entonces alguien quizá hará unas sumas y restas en su momento. Y esto tiene que ver con un tema para el cual voy a permitir una discreción histórica, con el tema de comunidad. A lo largo de la historia de Perú existen 3 grandes momentos en los cuales la palabra comunidad ha sido levantada. El primer momento fue luego de la develación de las poblaciones de Tupac Amaru, en el año de 1574, el virrey Francisco de Toledo, luego de velar la rebelión de Tupac Amaru, visitó todo el amplio y extenso virreinato del Perú e hizo el primer censo de pueblos indígenas. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI. El segundo gran momento de la historia del Perú en el que nos encontramos con la palabra comunidad será durante el segundo gobierno de Leguía, a principios del siglo XX, cuando Leguía se autoproclama protector de los indios, padre de la patria nueva y en consecuencia a fin de generar una base política para su movimiento, promueve un censo y un empadronamiento de comunidades. Y el tercer gran momento en nuestra historia en la cual nuevamente el término comunidad vuelve a la palestra se da en el año 1970, cuando el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, enarbolando aquella frase que probablemente los más mayores de ustedes puedan y ciertamente los de la mesa lo recordamos, el campesino nunca comerá de su pobreza. Entonces se da la ley de la reforma agraria y en ese momento se da algo sumamente interesante. Nadie quiere ser indio en el Perú, nadie se reconoce como indio en ese momento. Entonces se crea la figura de las comunidades nativas y las comunidades campesinas, las nativas en la sierra, las campesinas en la sierra, porque nadie quiere ser indio, nadie quiere ser llamado por ese estigma de nuestra historia en la cual se ha excluido una parte de la población del devenir y del acontecer del país. Y esto me lleva a su vez a un tema de palpitante actualidad, porque este tema de la comunidad puede ser entendido de diversas maneras. Comunidad en inglés, community, tiene un concepto que no es directamente traducible al castellano. En el país no todo el territorio está lleno de comunidades campesinas. Si vamos a Cajamarca, vamos a encontrarnos, por ejemplo, que además hay 3 comunidades en toda la región Cajamarca, el resto son propietarios individuales. Y en el momento que estamos hablando de comunidad, estamos suponiendo que esa unidad definida en términos sociológicos o antropológicos se equivale a un sistema de organización social que puede no existir. Entonces no nos confundamos. Y es aquí donde nos damos cuenta y constatamos que el peso político del MINAM va en aumento. Les pongo un ejemplo. Actualmente el Ministerio de Indígenas está discutiendo un nuevo reglamento de protección ambiental para las actividades de operación, de explotación minera. Este reglamento no puede salir sin el visto bueno del MINAM. Las competencias sectoriales siguen funcionando, pero el veto, el poder de decisión, el me gusta, no me gusta, está en este momento en poder del MINAM. Y este SENACE, que nos convoca el día de hoy, nos decía ayer en un desayuno del Ministro del Ambiente, el SENACE ya tiene forma de discriminar qué proyectos, no estoy hablando en términos de referencia, qué proyectos caen dentro del ámbito del SENACE o no. ¿Y dónde está esto? En la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en el anexo 4, está definido el criterio con el cual el Ministerio del Ambiente va a decir, tú entras al SENACE, tú no entras al SENACE. Y lo que nos propone el Ministerio del Ambiente es una arquitectura institucional distinta. Nos propone un marco político que lo brinda el MINAM, el ente fiscalizador, que es la OEFA, la gestión de la información, acuérdense, información es poder, el SINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, y la autoridad competente, el SENACE. Entonces, lo que está contenido implícitamente en la ley es una forma distinta de arquitectura institucional que va a regir la forma en la cual se van a llevar a cabo
todos los procesos y todas las actividades y los actos jurídicos a los que se refería un distinguido abogado, que están vinculados a la gestión ambiental y a los instrumentos ambientales. Y la creación del SENACE forma parte de un largo proceso de cuestionamiento del rol de los entes responsables de la promoción simultáneamente y de probar los instrumentos de gestión que hagan posible el proyecto de inversión que se supone están promoviendo. Y ese ha sido el gran cuestionamiento que ha sido hecho al sector Neji Minas y por el cual hemos llegado a la conclusión esta. Sucesivas campañas de desinformación, y ciertamente nadie lo va a negar, los conflictos sociales asociados a la puesta en marcha de los proyectos mineros han puesto en tela de juicio la credibilidad de los instrumentos ambientales, de la institucionalidad, de las autoridades y de todo aquel que de alguna manera está vinculado, que puede tener una posición contemporizadora. De pronto lo que empieza como local no llega al ámbito regional, de frente al día siguiente llega a la presidencia del Consejo de Ministros, porque la institucionalidad a la cual se refería el doctor Berna no existe. Nuestro país es institucionalmente frágil. Nuestro país, y ese es un dictamen, una opinión que es compartida por la gran mayoría de científicos sociales, no tiene esos recursos y esos mecanismos institucionales que puedan servir de freno a fin de canalizar las iniciativas, los temores, las inquietudes de la gente. Y entonces se dispara directamente desde el paraje de Verapampa, distrito de Chumpi, provincia de Parinacocha, región Ayacucho, y al día siguiente está en el despacho del primer ministro. No existen instancias, no existen entidades que puedan servir para canalizar, para frenar, para temperar, para discutir, para consensuar. Eso es algo que nos falta. El proceso, aquí lo que ha hablado el arquitecto delegado ha sido sumamente interesante, porque ha puesto en tela de juicio esos puntos y esos de inflexión en los cuales el reglamento, que todos esperamos, tiene que hacer hincapié acerca de lo que son los términos de referencia, la participación ciudadana. Y hay algo sobre lo cual yo quisiera llamarles la atención. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental es una ONG, una de las más antiguas y distinguidas del país, ciertamente, que tiene más de 25 años trabajando en ese tema ambiental y que fue justamente el autor intelectual del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990. Nuestro actual ministro en aquella época era un joven abogado que trabajaba en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. ¿Te acordarás, Julio? El MINAM, Ministerio del Ambiente, y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental suscribieron en el año 2010, bajo la administración del ministro Brack, un convenio de cooperación institucional amplio. Hace unas semanas, el Ministerio del Ambiente ha suscrito un convenio específico con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para la implementación y consolidación del SENACE. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es una alianza estratégica en la cual el Ministerio del Ambiente está trabajando con una organización, una ONG, para darle forma a esa herramienta de gestión ambiental que es la base del sistema de administración y de permisos ambientales. Y la SPDA va a brindar esta cooperación gracias al apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation, una ONG californiana, la Cooperación Belga al Desarrollo y USAID, que es la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Entonces estamos frente a una alianza estratégica entre el MINAM y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y entre las actividades que se tiene previsto está justamente un taller de intercambio de experiencias con los países que nos han mencionado, ¿no es cierto? Colombia, Chile. Eso va a ser organizado porque se trata básicamente del fortalecimiento de capacidades, de la construcción de una institucionalidad que está direccionada de esa manera, y eso está en el portal del MINAM. Por favor, yo no estoy cometiendo ninguna infidencia al contarles esto, es público y no les puedo pasar el hipervínculo para que lo vean. Y aquí quisiera ir empezando a cerrar mi presentación contándoles que existe un debate ideológico, existe toda esta suerte de los derechos de la Pachamama, existe el buen vivir. La Constitución del Estado Multicultural de Bolivia reconoce el derecho de reconoce que el Estado tiene como obligación salvaguardar los derechos de la Pachamama. Eso está elevado al rango constitucional. Entonces puede que no nos guste, pero lo que sucede es que buena parte de los movimientos y las personas que se oponen a la actividad minera en nuestro país se nutren de lo que sucede en los países vecinos. Si simplemente concentramos nuestra atención al quehacer cotidiano y perdemos de vista el gran marco, estamos viendo al árbol, pero no nos damos cuenta que el bosque también está alineado de determinada manera. Y de acuerdo al mandato constitucional, el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Pero qué significa ser soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales? Soberano es aquel Estado que es capaz de dictar leyes
en beneficio de la colectividad, cuando ejerce el rol de garante del bien común, cuando sus acciones se traslucen, se plasman, se convierten en acciones de esa inclusión social que anteriormente se llamaba justicia social y que anteriormente se llamaba promoción del bienestar, que ha ido cambiando y mutando de nombre conforme las generaciones, los gobiernos y los sesgos ideológicos, pero que en el fondo se trata de elevar las condiciones de vida de la población. Pero esta capacidad de administrar y de constituirse en garante del bien público, en administrador, en aquel estado que San Martín de alguna manera aludió ese 28 de julio de 1821 cuando declaró la independencia, dijo por la voluntad general de sus pueblos y la justicia de su causa. Entonces ese estado que nosotros queremos tiene problemas, porque en la misma área geográfica podemos tener que si aquí está el subsuelo, aquí abajo está el mineral, ¿no es cierto? Pero y está Medellín, y el suelo, agricultura, y el agua, el lana, y si tenemos por aquí restos arqueológicos, tenemos al Ministerio de Cultura, y de repente tenemos cuántas autoridades sectoriales en el mismo espacio geográfico. Entonces, cuando nos referimos a la ventanilla única del SENACE, tenemos que también tener en consideración la superposición en el tiempo y en el espacio de jurisdicciones y competencias de diversos organismos que deberían estar armonizados en el SENACE y que esta armonización debería ser por lo menos abordada o esbozada en el reglamento del SENACE que todos esperamos. Con estas breves reflexiones, no quisiera abusar de su tiempo y de su generosidad, quisiera cerrar esta intervención y estaré más que encantado de responder a las preguntas que puedan tener. Muy bien, buenas noches con todos. Agradecer en primer lugar a el capítulo de Ingeniería Metalúrgica en la persona de su presidente, el ingeniero Tinoco, por haberme invitado a participar en este evento sumamente importante para todo lo que es la gestión ambiental de la minería en el Perú. He estado un poco ocupado estos últimos días, semanas, sin embargo he podido completar una presentación bastante, digamos, a la rápida, y he visto ahí que he cometido algunos errorcitos que los voy a descubrir ahora. Sí. Creo que es un momento también importante de la fecha, sobre todo estamos en el 2013, que justamente se cumplen 20 años de la emisión del reglamento, del primer reglamento ambiental. Creo que mejor es esto. Se cumplen 20 años de la emisión del primer reglamento ambiental para la actividad minera en mayo del 93, ¿no? Creo que este es un momento digno de recordarlo, ya que estamos también a puertas, como mencionó el ingeniero Falla, de tener un nuevo reglamento, justamente para reemplazar al 016, que todos ustedes probablemente han escuchado. Entonces, este nuevo reglamento ya viene trabajándose hace como 2 años, ha pasado por varias manos, y espero que ya dentro de poco sea la última mano que ya lo emita, ¿no? Y es este reglamento sobre el cual el SENACE también debe de acoplarse, debe de encajar, ¿no? Va a trabajar con una norma, digamos, que está bastante actualizada para ganando toda la experiencia de todos los 20 años transcurridos, ¿no? Y donde hay muchos aportes en términos técnicos, en términos de participación ciudadana, que yo creo que van a hacer una minería mucho más segura y mejor ambientalmente. El tema que voy a comentar es básicamente la ley, ¿no? La ley que tiene
tiene sus articulado, descripciones, pero no con el suficiente detalle como hubiera sido el reglamento, ¿no? Estamos, gracias, muy amable. ¿Cómo lo cambio? Contigo. Quiero retroceder una. Entonces voy a referirme en esta, digamos, este comentario que voy a hacer a la ley, voy a referirme exclusivamente al sector minero. Ya, gracias. Exclusivamente al sector minero, ¿no? Que es el que más conozco, y como ha mencionado el ingeniero Lobato, he tenido bastante experiencia, sobre todo en la parte pública, ¿no? Entre el año 2000 y el 2006. Por otro lado, también vengo un poco representando a lo que podría ser digamos, la empresa privada, en el sentido de ver, de conocer cuáles son digamos, lo que una empresa privada busca, ¿no? Una empresa privada busca que los plazos sean bastante precisos, exactos, estos plazos de aprobación que con mucho detalle ha planteado el arquitecto Delgado, ¿no? De cómo es la situación actualmente y cómo sería con el SENACE. Por otro lado, una empresa busca que los procedimientos sean claros, ¿no? Suficientemente claros para saber por dónde encaminarse y no tener que estar, digamos, haciendo retrocesos, que son los que demoran. Y por otro lado, también los términos de referencia, que no son otra cosa que los contenidos, digamos, o sea, el contenido de lo que debe tener un estudio, ¿no? En este caso, los estudios detallados, ¿no? Estudio de impacto ambiental detallados. Entonces, con todos estos tres elementos de plazos, de procedimientos claros y de términos de referencia completos, es posible predecir exactamente cuándo es que uno puede aprobar o tener la aprobación de los estudios, ¿no? Actualmente, lamentablemente, no se puede hacer esto, ¿no? Ahora que estoy en la parte de gestión de permisos en la empresa Yanacocha, es muy difícil poder hacer predicciones. Ahora que hay digamos, otras opiniones, digamos, favorables que hay que obtener, especialmente de la autoridad de agua, que a veces nos hace que no se pueda predecir exactamente cuándo vamos a poder aprobar un permiso. Y esto no es solamente para achacar a la entidad, sino por el lado yo entiendo que la entidad pues está adoleciendo de recursos, ¿no? de personal especializado, que no le permite atender toda la gran demanda, toda la carga de trabajo que recibe, ¿no? Y porque tiene que ver el tema agua en todos los diferentes ámbitos y sectores. Muy bien, entonces, dicho esto, quería pasar un poco a tomar lo que la ley plantea, ¿no? Entonces lo he tratado de resaltar y voy a hacer los comentarios correspondientes, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que por lo que ha expresado los que me han antecedido, los doctores Berna, el doctor del MINAM, el abogado del MINAM, así como los que actualmente están en la mesa, que el SENACE es el ente encargado de revisar los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Sabemos que los estudios de impacto ambiental detallados son una de los instrumentos que plantea el CIA, de tal forma de que al SENACE, al encargarse de un determinado número de un determinado número de estudios de impacto ambiental detallados, está, digamos, constituyendo con los sectores lo que podemos llamar un modelo mixto, ¿no? Porque todavía los sectores van a aprobar muchos de los instrumentos ambientales, van a aprobar todos los instrumentos de exploraciones, como son los DIAS y los EIA semi-detallados, y algunos EIAs detallados de proyectos menores, ¿no? que no, de acuerdo a lo que se
se ha estado comentando, no representan impactos significativos, ¿no? Entonces, hay una gran carga todavía que van a mantener los sectores, especialmente en el caso de la minería, el Ministerio de Energía y Minas, con las dos direcciones de línea que tiene, que son la Dirección de Asuntos Ambientales y la Dirección General de Minería, que también, a pesar de que no ve temas directamente ambientales, va a jugar algún rol, sobre todo en el suministro de información, de la información que la Dirección de Minería maneja, ¿no? Entonces, esto es un primer punto que quería aclarar, de que el SENACE va a ver solamente una parte, indudablemente, de los estudios más importantes, de mayor trascendencia, ¿no?, para apuntar a que no ocurra lo que han ocurrido en los últimos tiempos, ¿no?, de que se han frustrado inversiones grandes, ¿no?, porque, bueno, por diferentes motivos políticos, sociales, etcétera, o que no se hicieron bien las cosas, estos proyectos no pudieron cristalizarse, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no?, que no ocurran este tipo de situaciones más adelante. Los alcances, ya hemos en cierta forma también escuchado de que todos estos se van a referir a los estudios a los estudios detallados, ¿no?, para proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, ya sea de alcance nacional o multirregional, ¿no?, que impliquen una serie de actividades que suelen tener estos proyectos, ¿no?, construcciones, obras, servicios, etcétera, ¿no?, y que tienen un ámbito generalmente extendido de acción, ¿no? Muy bien, acá es donde ha habido el error, ¿no? Excepciones en realidad se refiere a la parte esta donde algunos estudios de impacto ambiental detallado deben de ser canalizados al sector. ¿Por qué? Porque el SENACE, digamos, no tienen las, digamos, no registran los impactos significativos como para poder ser manejados por el SENACE. Entonces, eso se refiere a las excepciones, ¿no? Ahí no aparece esto. Y según se explicó por el abogado Vito Berna, esta aprobación, esta definición de que los estudios de impacto ambiental detallados sean evaluados por el sector, esto pasa por una evaluación, una interacción entre el SENACE y el órgano sectorial, ¿no? El doctor del MINAM indicó que probablemente sea el sector el que defina quién, si el estudio va al SENACE o lo evalúa él, pero yo creo que esto también estaría yendo en contra un poco de la ventanilla única, ¿no? La ventanilla única supuestamente es aquella ventanilla que decide qué opiniones tomar y qué dirección darle a los procedimientos y a los expedientes, ¿no? En todo caso, y por otro lado, las excepciones me parece que están llevadas a un nivel sumamente alto de decisión para que sean orientadas al sector, ¿no? No veo muy digamos, apropiado que una decisión para que un estudio vaya al sector tenga que ser firmada por decreto supremo, ¿no? Eso es lo que por lo menos dice la ley, decreto supremo con aprobación del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, el canalizar un estudio de impacto ambiental, ir hasta el nivel del Consejo de Ministros, me parece demasiado alto, ¿no? Ahora, si hay una gran cantidad de estos estudios, bueno, imagínense ustedes a los ministros estando haciendo este tipo de trabajos que va a consumirles una parte importante de su valioso tiempo, ¿no? También hay aquí algunos puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay modificaciones de estudio de impacto ambiental de proyectos grandes, por ejemplo. Esas modificaciones que podrían encajar en un estudio, digamos, de impacto ambiental detallado que podría ser evaluado por el SENACE por los impactos,
sin embargo ya han sido evaluados previamente por el sector. Entonces el sector aprobó el EIA original y ahora se está modificando el proyecto, ¿no? Entonces ese es un punto también a ver, a analizar, ¿no? Y darle un tratamiento adecuado en el reglamento, ¿no? En el caso de la... bueno, aquí he listado, aquí en realidad el título corresponde a funciones del SENACE, ¿no? Aquí debería ir funciones del SENACE y en excepciones es lo que acabo de mencionar. Entonces, en el caso de funciones del SENACE he listado las más importantes, ¿no? No he pretendido listar todas, sino aquellas en las cuales es posible hacer algún comentario, ¿no? Bueno, la aprobación de estudios de impacto ambiental detallados, creo que eso es algo importante de resaltar. El otro punto que he registrado es la administración, por ejemplo, del registro de consultoras ambientales y registro administrativo de certificaciones ambientales. Esto actualmente existe en los sectores tienen sus registros y sinceramente no veo de mucha utilidad el que tenga que centralizarse toda un bagaje de documentos, ¿no? En el SENACE, cuando tranquilamente puede ser manejado por los sectores, ¿no? y suministrarle la información que el SENACE pueda requerir, ¿no? Respecto a las diferentes consultoras en los diferentes campos, en diferentes áreas de los sectores productivos, ¿no? Llámese industria, energía y minas, pesquería, etcétera, ¿no? Luego, solicitar información, opinión técnica de las autoridades con competencias ambientales y absorber las solicitudes de opinión. Aquí lo que se ve es de que va a haber una interrelación muy significativa, ¿no? Entre el SENACE con las autoridades con competencias ambientales, que no son otra cosa que las oficinas ambientales de los actuales ministerios, ¿no? Entonces, está bien, yo creo que hay mucha información y mucha experiencia en las personas que están en estas oficinas ambientales de los ministerios y que en realidad deben de ejercer pues su aporte a las consultas que puedan requerirse de parte del SENACE, ¿no? Y también el SENACE mismo absolver las solicitudes de opinión, ¿no? Otra de las funciones es la formulación de propuestas, ¿no? El SENACE debe estar constantemente promoviendo o planteando propuestas para mejora continua de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Creo que eso es positivo, eso es bueno, de que siempre estén viendo la forma de poder hacer las cosas, digamos, de una mejor forma y en un menor tiempo, ¿no? Y el otro aspecto importante es lo que se llama la implementación de la ventanilla única de certificación ambiental. ¿Qué significa ventanilla única? Es una única entrada que, a través de la cual ingresan los diferentes expedientes para todo digamos, los procedimientos que esta entidad debe ver, ¿no? Entonces, esta entidad es la que se encarga de orientar, de conducir, de canalizar los diferentes procedimientos, ¿no? Creo que eso es importante, es bueno, ¿no? Y debe resultar en un aporte positivo de manejarse de una manera adecuada, ¿no? Muy bien, en estructura orgánica también ya han expresado, digamos, los que me han antecedido, las características de las diferentes instancias. Hay alta dirección, que es el consejo directivo formado por los ministros, como se mencionó, y la jefatura, ¿no? Después están los órganos de línea, que lamentablemente no podemos saber mucho de qué órganos estamos hablando, y igualmente los órganos de apoyo, ¿no? Eso hubiera sido quizás importante, o va a ser importante conocerlo con el reglamento, ¿no? Aquí lo que deseo enfatizar es el tema del personal, ¿no? El personal que al final se contrate y que sea el personal técnico que encargado de la evaluación de los estudios debe ser un personal, bueno, aparte de capacitado con todas las atribuciones técnicas,
debe ser también un personal que tenga experiencia en el campo, ¿no? Lo que se ha notado, o lo que se nota, es de que muchas de las instituciones, digamos, con muy buen criterio quizás, digamos, contratan a personas muy capaces, pero que no tienen mucha experiencia en el campo. Entonces eso conduce a que los expedientes sean evaluados de una manera sumamente académica, teórica, ¿no? que muchas veces complica, antes que ayudar, complica la evaluación y alarga los plazos indebidamente, ¿no? Entonces ese es un poco el comentario que haría, ¿no? El tema digamos, de los profesionales que estén a cargo de las evaluaciones, y que probablemente muchos de ellos sean tomados de los mismos ministerios, ¿no? Los ministerios estarían probablemente cediendo alguno de sus, porque los ministerios van a seguir, o las oficinas ambientales de los ministerios van a seguir haciendo una gran parte de las funciones, le están quitando un poquito de las funciones, entonces necesita mantener prácticamente casi todo su personal, pero probablemente estén cediendo algunas personas, y quizás eso no sea suficiente para poder cubrir todas las necesidades de personal. Entonces ahí es donde hay que tener bastante cuidado y buscar gente de experiencia, y también pasar por programas de capacitación, ¿no? Es muy importante que estas personas, digamos, con muy buenos atributos técnicos se capaciten también en las operaciones de la actividad que ellos manejen, ¿no? En el caso de las funciones del Consejo Directivo, que está a cargo de los ministros, bueno, estábamos ahí resaltando proponer y aprobar el establecimiento de oficinas desconcentradas, ¿no? Yo creo que esto es algo importante, ¿no? Porque, como lo comentaba el doctor Berna hace algunos minutos en la primera charla, él creo que mencionó algo muy interesante, ¿no? De que las personas o los funcionarios del SENACE deben estar prácticamente destacados en los lugares donde se llevan a cabo los proyectos, para poder lograr digamos, una buena disposición de las personas y las comunidades de la zona, en que puedan participar en los procesos digamos, de poner en conocimiento los estudios de impacto ambiental, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que puedan lograr que todas las personas, digamos, participen y se enteren y completamente conozcan realmente cuáles son las ventajas, las desventajas, los riesgos, ¿no? que conllevan los proyectos, ¿no? Entonces, esto de las oficinas desconcentradas, yo lo veía un poco como que era algo sin mucho rumbo, pero sí tiene mucho sentido el pensar de que las personas que están evaluando un determinado proyecto deben estar prácticamente destacadas en la zona, y mayormente por el lado de ser personal de tipo que maneje relaciones, ¿no? Relaciones de tipo de personas o con las comunidades, ¿no? Luego también esto también es sumamente bienvenido, todo lo que sea simplificación de trámites e implementación a través de la ventanilla única es sumamente bienvenido como una función del alto nivel del SENACE, que es el Consejo Directivo, ¿no? Otras instancias, bueno, simplemente para mencionar la jefatura, órganos de línea y el llamado Consejo Consultivo, ¿no? Consejo Técnico Consultivo, que también ya ha sido descrito, ¿no? Como un consejo en el cual va a haber personas que apoyen digamos, a las decisiones que tomen el consejo directivo, ¿no? Y se entiende que son personas que van a trabajar por tiempo, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que se especifique, y teniendo en cuenta también las especialidades, ¿no? Los órganos de línea queda un poco
se podría pensar de que el órgano de líneas pues estén relacionados con los diferentes sectores o las diferentes áreas de la producción que maneje. En este caso podría haber un órgano relacionado con minería, un órgano relacionado con pesquería, un órgano relacionado con industria, etcétera, ¿no? Eso es lo que quizás se podría, digamos, intuir de esta parte, ¿no? En el tema de aprobación y supervisión de los estudios de impacto ambiental, aquí todavía van a participar las autoridades sectoriales del Poder Ejecutivo, que no son otra cosa que las oficinas ambientales que actualmente existen en los ministerios, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunas de las atribuciones de estas autoridades ambientales. Como se mencionó, van a seguir brindando información técnica adicional sobre proyectos de inversión. En el caso de minería, por ejemplo, acá hay información que maneja la Dirección de Minería en términos de estudio de factibilidad, que tienen que ser, digamos, remitidos al SENACE cuando ellos lo soliciten, o la Dirección misma de Asuntos Ambientales con todos los antecedentes de los proyectos grandes, desde la parte de exploración, en muchos casos, con un tiempo muy largo de exploración. Entonces hay una gran información que tiene que ser, digamos, enviada al organismo de servicio del SENACE, ¿no? Luego, otra de las atribuciones que podrían tener estas autoridades ambientales se refieren a las mejoras. También estarían participando en la simplificación y agilización de trámites, ¿no? Que también es algo muy positivo, ¿no? Y acá hay un punto importante, ¿no? Que es, dice, participar en el proceso de supervisión de la elaboración de los estudios de impacto ambiental. O sea, esto no lo he escuchado, no ha sido mencionado por ninguno de los antecesores, pero creo que este es un punto importante, ¿no? Una de las etapas importantes en todo este procedimiento de aprobación es la elaboración misma del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, si va a haber una participación de las autoridades sectoriales en este proceso como supervisión de la elaboración de estudios, yo creo que es positivo, pero tiene que manejarse adecuadamente. Aquí va a haber probablemente pues una gran cantidad de personas involucradas, ¿no? Supervisando la elaboración de los estudios, ¿no? A fin de que sigan las pautas y los términos de referencia que haya que considerar, ¿no? Entonces, este es un tema que creo que habría que verlo mucho más en detalle cuando se plantee el reglamento, ¿no? La participación de las autoridades en la supervisión. Luego, los ministerios cuentan con una gran cantidad de información y data georreferenciada. Entonces, esta información a solicitud del SENACE debe también ser remitida, sobre todo, bueno, dentro de los proyectos de inversión, ¿no? Emitir opinión técnica respecto a los términos de referencia de los proyectos de inversión. Esta es otra de las atribuciones importantes que tienen que cumplir las autoridades sectoriales, como ya ha sido mencionado. Una siguiente es la emisión de opinión técnica previa respecto a los términos de referencia en los estudios detallados, perdón. Y luego también opiniones técnicas sobre el EIA a solicitud de SENACE. O sea, hay varias opiniones que se tienen que tiene el sector, la autoridad sectorial, que emitir para los proyectos a solicitud del SENACE. Luego, rápidamente voy a pasar a este tipo de disposiciones complementarias finales, ¿no? En este caso de la primera disposición se refiere al procedimiento de instalación, ¿no? que es prácticamente es el que se sigue en todos los casos cuando se instala, se crea una nueva unidad, ¿no? Que es en este caso
la instalación de unidades del SENACE, la elaboración e implementación de herramientas para, en este caso, documentos, y una serie de protocolos, manuales que se requieren. Luego se va a dar la transferencia de funciones, ¿no? Poco a poco, de lo que es los sectores al SENACE, y luego va a haber también un seguimiento en la transferencia de funciones, ¿no? Aquí la idea es de que el SENACE comience a funcionar cuando ya tenga completamente transferidas todas las funciones que han quedado especificadas, ¿no? Esta es la segunda disposición complementaria final, que básicamente se refiere a la continuidad de las funciones de las autoridades de fiscalización ambiental. O sea, la fiscalización continúa, ¿no?, a cargo de las entidades, en este caso la OEFA, que es el órgano que fiscaliza ambientalmente, y el OSINERMIN, en el caso de situaciones de seguridad que tienen que ver también con algo ambiental, ¿no? Por ejemplo, el desplazamiento, la debilitación de alguna pared, de algún tajo, ¿no?, que tiene que ver con aspectos de seguridad, pero también hay aspectos ambientales involucrados, ¿no? Entonces, aquí las autoridades de fiscalización, especialmente las ambientales, siguen sus funciones. Una tercera disposición complementaria, donde hay la permanencia de las funciones de regulación y promoción, o sea, las funciones de promoción y regulación a cargo de los sectores continúan, ¿no?, permanecen con ellos. En el caso del Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, aparte de las funciones digamos, de regulación, también hay de promoción del sector, de las actividades del sector, y esto continúa a cargo de las autoridades sectoriales. Muy bien, algunos comentarios finales. Yo creo, insisto, y voy a replicar de que si el organismo que se refiere al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, digamos, realmente va a tratar de hacer que aquellos proyectos que por alguna razón no han podido materializarse, ¿no?, trabajando tal como está, digamos, brevemente se ha escrito, o como puede ser más detalladamente puesto en los reglamentos. Si se logra, digamos, que estos proyectos salgan, yo creo que el SENACE habrá cumplido su fin, ¿no? Yo lo veo por ese lado, ¿no?, por el lado de que cubra esa brecha que se ha dado últimamente, de que muchos proyectos se han sido interrumpidos por cuestiones sociales, ¿no? Entonces, el tema social creo que hay que trabajar bastante, pero sabemos también que este tema social está íntimamente amarrado a los temas ambientales, ¿no? Entonces, ahí hay que conjugar bien estos dos elementos, tanto ambientales como sociales. Y si el SENACE, digamos, logra que las cosas, estos proyectos difíciles, se materialicen en buena hora, estamos todos apoyándolo, ¿no? Y por supuesto que los plazos también, pues, sean los razonables, y sea posible predecir cuándo los estudios van a quedar aprobados, ¿no? Si todo eso se da, yo creo que hay que apoyarlo, ¿no? Sería una buena forma de seguir avanzando en la gestión ambiental a nivel de país, ¿no? Con esto termino.